Manifiesto Comunista de Marx, autor del cual ustedes ya han tenido varios acercamientos, si se quiere, ¿no? Ya tuvieron varias clases teóricas, han trabajado en los prácticos, corríjanme si me equivoco. ¿No me equivoco? Por lo tanto, hay algunas cuestiones que las vamos a dar por supuestas. Ahora bien, eso no quita que si yo estoy dando por supuesto muchas cosas, por favor pregunten, si eso no se entendió, podés volver a explicarlo, no hay problemas. Y recuerden que pueden interrumpir todas las veces que quieran y que no hay ningún inconveniente. Es como para probar, digamos, ¿no? Yo voy dando cosas por supuesto y ustedes, en donde hay algo que no termina de quedar claro, preguntan, ¿sí? Bien, Renata, no sé si hay que pasar algún aviso o algo antes o ya... ¿No? ¿No tenemos avisos parroquiales? De cualquier tipo, no sé. ¿Tenés que vender una bicicleta, algo? No, parroquiales y avisar que hoy está la marcha y que haya suelto la Facultad de Humanidades acompaña, digamos, la movilización de hoy. En el caso de nuestro, digamos, de Historia, Geografía y Letras, digamos, sería la comisión que nosotros tendríamos hoy a la tarde, y la Facultad adhirió, digamos, acompañar la movilización de ni una menos. Entonces ahí asueto, y ojalá, digamos, quienes puedan se sumen. Bien. A las 5 en la Plaza Compuchehue. Entonces, por si no escucharon, 17 horas en la Plaza Compuchehue, es la marcha Ni Una Menos. Habrán escuchado hablar de esa marcha, si no, sería bueno que empiecen a escuchar sobre esa marcha. E incluso... Si lo vamos recordando a medida que avanza la clase, podemos hacer algunas referencias a temas de género y marxismo, que va a ser interesante discutir esa conexión en la teoría social contemporánea. Bueno, Renata está dando un curso sobre teoría social feminista y en una de las clases precisamente era sobre su vinculación con las teorías marxistas. Es decir, que esto que ustedes están leyendo hoy, que quizás en algunos casos les aparezca como algo muy lejano, a pesar de que estamos leyendo los textos quizás menos históricos de Marx, piensen que hay otros que son bastante más históricos, con mucho más datos y que tienen enfoques historiográficos importantes. Quizás a veces puede parecer lejano leer cosas que fueron escritas en 1844, 45 o 47, 48, como estos textos de Marx. Sin embargo, hay discusiones y hay vinculaciones y nexos muy fuertes entre estas teorías clásicas y teorías contemporáneas como las teorías feministas. Pero bien, lo que yo voy a hacer hoy es primero, muy brevemente, repasar dos párrafos, uno del Trabajo asalariado y capital, que ustedes ya leyeron, y otro de un prólogo al manifiesto que escribe Engels, que también está en la bibliografía que ustedes tienen para leer, como para refrescar esos presupuestos de los que hablaba hace 2 minutos. Y después voy a pasar a desarrollar, a presentar, si se quiere, el manifiesto comunista, pero a partir de 2 o 3 ideas que me parece interesante conversar con ustedes. Más allá de que, repito, las preguntas que ustedes puedan ir haciendo después y vemos si las podemos contestar. Este es un párrafo de Trabajo asalariado y capital que sintetiza bastante bien la forma en que en el marxismo está pensada la relación entre historia material y relaciones sociales. ¿Sí? Digo, que ese sería como un primer presupuesto básico para poder comprender cuál es la novedad del marxismo dentro de la teoría social y de la teoría política, ¿no? Una relación específica entre historia y relaciones sociales, entre historia material y relaciones sociales de producción.
Y el párrafo dice lo siguiente, no sé si alcanzan a ver porque quedó medio chico, yo pensé que era más grande el... ¿Alcanzan a ver atrás? ¿Alcanzan a leer lo que está en amarillo? Las relaciones sociales en las que los individuos producen, las relaciones sociales de producción, cambian, por tanto, se transforman al cambiar y desarrollarse los medios materiales de producción, las fuerzas productivas, ¿no? Ahí ustedes tienen dos conceptos interesantes, también básicos del marxismo, la idea de relaciones sociales de producción y la idea de fuerzas productivas. Medios de producción materiales, fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales representa a la vez un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad. Digo, allí se ve claramente cómo son las relaciones de producción en su conjunto las que forman esas relaciones sociales. La sociedad y concretamente una sociedad en un determinado desarrollo histórico. Es decir, la base a partir de la cual nosotros tenemos que pensar las relaciones sociales es el desarrollo de esas fuerzas productivas, de esos medios materiales de producción y de esas relaciones sociales de producción. Si ustedes tuvieran que pensar un momento originario de ese argumento básico del marxismo, piensen ¿cuándo puede haber sido la primera relación social de producción? ¿No? ¿Cuándo puede haber sido? ¿Qué les parece? Entonces, a ver, ahí vamos, ¿no? Las relaciones sociales de producción cambian. Bueno, si cambian es porque en algún momento tuvieron un comienzo. ¿Cómo podríamos pensar ese comienzo? Ahora sí. La familia, perfecto. Marx habla de ese comienzo. ¿Y qué se da ahí a nivel familiar? ¿Qué les parece en el comienzo de esas relaciones? ¿Por qué? ¿Quién dijo la familia? Vos. ¿Por qué la familia? Porque según Marx todas las relaciones se dan son relaciones de producción y la familia fue la primera institución. Bien, ¿y qué pasó en la familia? ¿Por qué hay relaciones de producción dentro de una familia? ¿Qué te parece? Que el hombre es el productor, la mujer es la que cría a los futuros trabajadores y... Muy bien. Y los niños también trabajaban, podríamos pensar. Sí. Quizás entonces vamos a dar vuelta, que son estas relaciones de producción, de división sexual del trabajo, las que crean la familia. No es que la familia existía con anticipación y se ponen a producir, es porque se ponen a producir su supervivencia juntos, que eso después va a ser una familia. Marx plantea el comienzo de esas relaciones de producción a partir de lo que él va a llamar división del trabajo. Lo que implica el problema de producir, de comenzar a producir, es que rápidamente los seres humanos se dan cuenta que colaborando o compartiendo ese trabajo que implica producir, ir a cazar un guanaco a la meseta, ¿no? La colaboración facilita el desarrollo de esos medios de producción. Y es allí donde van a comenzar a generarse, en ese momento en el cual aparece la cooperación y la colaboración como punto central, ahí es donde van a aparecer las relaciones sociales. El primer hecho histórico para Marx es precisamente ese momento en el cual los seres humanos nos damos cuenta que producir a través de ciertos medios de producción y a través de cierta colaboración, eso se hace más fácil. Comer es más fácil. El comienzo de la historia, antes de eso solo hay naturaleza. El comienzo de la historia para el marxismo es ese momento en el cual se da el proceso de colaboración en la producción que genera ciertas relaciones específicas. Y esas relaciones específicas van a tener como marco la división del trabajo. ¿Sí? Es decir,
Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico. Es decir, esos medios de producción van a ir cambiando de manera constante y por lo tanto lo que van a ir cambiando son la forma que adquieren esas relaciones de producción y por lo tanto van a ir cambiando los modos de producción. Cambian los medios, cambian la forma en conjunto de las relaciones de producción, por lo tanto cambia el modo de producción. Feudal, burgués, antiguo, feudal, burgués. Primer presupuesto, entonces, que lo podemos tomar como dado. ¿De qué dependen las relaciones sociales? ¿De qué depende la vida en sociedad? ¿De qué depende que hoy, desde este punto de vista, ¿no? Hoy uno puede hablar de una división familiar del trabajo y que uno puede hablar de, hoy a las 5 de la tarde, de relaciones de género en la Plaza Compuchehue, desde este punto de vista. Y bueno, que esas relaciones sociales dependen de la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, de la manera en que producimos aquello que necesitamos para reproducir nuestra vida. ¿Hasta ahí vamos? Pregunten si no, recuerden que... ¿Repetimos eso? No. Muy bien. ¿De qué depende la existencia de la sociedad, básicamente? ¿De qué depende la existencia de la sociedad desde el punto de vista marxista? ¿Por qué hay sociedad? ¿Por qué hay relaciones de producción? ¿Por qué hay relaciones de producción? Porque existe colaboración, ¿para qué? ¿Se da la cooperación para qué? Para que la sociedad se desarrolle o siga adelante. Para que se reproduzca la sociedad, para comer, ¿no? Comer, vestirse y vivienda. Dice Marx leyendo a Rousseau. Pero, ¿qué más? Entonces, no sé por qué pregunto qué más, porque ya creo que dijeron todo, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la sociedad? ¿Qué dijeron? Porque hay relaciones de producción. Hay relaciones de producción porque se generan estrategias de cooperación y colaboración para reproducir la vida material. Por lo tanto, la forma que tienen las relaciones sociales depende de la forma en que producimos aquello que necesitamos. Si llevamos eso a un argumento contemporáneo, hoy, la vida social, ¿de qué va a depender? De la forma en la que nos relacionamos, ¿con qué tipo de cosas? ¿Qué les parece? Con la tecnología. Con la tecnología para producir algo, ¿no? Una máquina que produzca un determinado producto. ¿Qué más? Medios de comunicación. Sí, el tema servicios sería una conversación más larga, pero también... ¿Qué otra cosa producimos? ¿Qué se produce? ¿En Comodoro qué se produce? Petróleo. Bueno, la forma, el grado de desarrollo de esa industria implica algún tipo de relaciones sociales específicas. ¿Qué relaciones sociales genera? A ver, la industria petrolera, ¿qué les parece? Primero las laborales. Laborales, muy bien. Promueve el desarrollo de la comunidad, dice la compañera. Bien, pero ¿qué tipo de desarrollo y qué tipo de relaciones sociales se generan allí? Piensen como si fuesen marxistas. Si ustedes fuesen Marx, no como el vecino de un barrio, piensen como marxistas. Estamos diciendo que en un determinado grado de desarrollo histórico hay una sociedad, Comodoro Rivadavia, que produce algo que es petróleo. ¿Qué relaciones se generan ahí? ¿Qué les parece? ¿Hay clases? ¿Cuáles son las clases? La clase obrera o el proletariado y la clase capitalista. Clase obrera o proletariado y la clase capitalista. ¿Qué relación hay entre esas clases? Diría un marxista. Piensen como marxistas. De la fuerza de trabajo, la venta de la fuerza. Hay venta de fuerza de trabajo, hay lucha, muy bien. ¿Dónde se ve esa lucha? En los pedidos de aumento de salario. En aumentos de salario, ¿qué más? En la baja extracción.
en las quejas por la baja del salario, pero ¿qué más? La mejora de las condiciones laborales. Condiciones laborales, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de relaciones sociales? ¿Qué relaciones sociales genera en relación al género? Se aprecia la fuerza física, porque es un trabajo... Se asocia a la fuerza física porque es un trabajo manual. ¿Y eso qué tiene que ver con el género? ¿Puede ser que la mujer se quede en casa? Discrimina a la mujer. Discrimina a la mujer como si la mujer no tuviese fuerza, ¿no? Y eso implica que la mujer se tiene que quedar en la casa y no puede salir a trabajar en el petróleo. ¿Relaciones de poder? ¿Cómo? ¿Relaciones de poder? Eso genera relaciones de poder, ¿cómo? Piense. ¿Qué relaciones de poder? En esta misma situación familiar, la mujer no puede ir a trabajar al pozo porque teóricamente no tiene fuerza, por lo tanto se tiene que quedar en la casa a cuidar a los nenes y a plancharle la ropa al marido, que llega con hambre, desesperado. ¿Y por qué te tengo que atender a vos que venís acá a matonearme para que te haga de comer? Depende de él económicamente. Porque depende de él económicamente. Ahí ya hay una relación de poder entonces. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esas mismas relaciones de género pensadas desde el marxismo, ¿dónde van a tener su origen? En esas relaciones de producción, en esa forma de entender el trabajo físico, que se desprende de una industria como la petrolera. ¿Sí? En ese sentido es que las relaciones sociales, la sociedad depende de la estructura básica de producción. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? O más o menos. ¿Quién pidió que repitamos? A ver si ahora se aclara un poco mejor. Cobardes. Manifiesto comunista. Podríamos hacer toda una introducción, pero que ustedes la van a tener en los prólogos. Lean los prólogos porque son interesantes. Ahí se van a dar cuenta que este es un texto político de Marx. Y eso ya debería prendernos una lucecita, no de alarma, pero sí casi de sorpresa. ¿Qué lugar ocuparía la política en esta discusión que tuvimos recién sobre el género y relaciones de producción? Que el Estado puede ser cómplice de estas relaciones de poder que hay en este caso en el género. Bien, exacto. El Estado es una agencia, digamos, de esas fuerzas de dominación, ¿no? De aquellos grupos que están poderosos, que dominan. Y va a legitimar el modelo igual de producción. El Estado existe para legitimar y para garantizar la existencia de ese modelo de producción. Muy bien. El Estado es la agencia de negocios, dice Marx y Engels, de la burguesía. Ahora, pensemos un poco más abstracto. ¿Cómo entraría la política en esa forma de entender la sociedad en la cual aquello que da forma a la sociedad son las relaciones de producción? ¿Por qué alguien que está pensando que aquello que da forma a la sociedad y que aquello que hay que cambiar son las relaciones de producción, es decir, un cambio estructural en la forma en que producimos, creamos y nos relacionamos con la naturaleza para crear lo que necesitamos para reproducir la vida, comida, vivienda, trabajo, etcétera? ¿Por qué alguien que tiene esa visión de la sociedad va a hablar de política? ¿Por qué no dejar que esa estructura económica funcione y llegue a su resultado final, que sería el agotamiento del capitalismo? Veamos por qué esa pregunta. ¿Y qué vinculación tiene con este párrafo? Dice Engels, este es un prólogo de Engels al manifiesto, no me acuerdo de qué año, después les digo. La idea fundamental e íntima del manifiesto es la siguiente, a saber, que la producción económica y la estructura social que resulta
forman indefectiblemente en cada época histórica la base de la historia política e intelectual de esta época. Esto es lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? La producción económica y la estructura social que resulta, es lo que estábamos discutiendo antes, también son la base de la historia política e intelectual. Es decir, que la misma determinación que las relaciones de producción tienen sobre las relaciones sociales, también la van a tener sobre la política. ¿Sí? Que por consecuencia, después de la desaparición de la primitiva propiedad común del suelo, toda la historia ha sido una historia de lucha de clases, de luchas entre las clases explotadas y las clases explotadoras, entre las clases dominadas y las clases dominantes. Esperen que sigo por abajo. En los diferentes estados de su desenvolvimiento histórico, pero que esa lucha atraviesa actualmente una etapa en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede emanciparse de la clase que la explota y oprime sin emancipar al propio tiempo y para siempre a toda la sociedad de la explotación, de la opresión y de las luchas de clases. Esta idea fundamental pertenece única y exclusivamente a Marx. Entonces ella tenemos una complejización del tema, ¿no? Entendimos perfectamente que la forma de producción determina la forma de la sociedad, determina lo social, ¿sí? Pero ahora Engels nos está diciendo, no solo determina lo social, sino que también determina otras esferas, como la política. Y no solo eso, sino lo que está diciendo es que esas relaciones de producción que nosotros vemos y que nosotros entendimos son relaciones conflictivas, son relaciones de lucha, como decía uno de los compañeros recién acá. La historia ya no es solo la historia de las relaciones de producción, es la historia de la lucha de clases. Y segundo punto, en esa lucha entre la clase explotada y oprimida y el proletariado y la burguesía, una de esas clases no puede emanciparse sin emancipar al propio tiempo y para siempre a toda la sociedad. ¿Por qué eso complejiza el tema? Si las relaciones de producción determinan las relaciones sociales y las relaciones políticas, otra forma de decir que la estructura económica determina la superestructura social, cultural, política, ideológica. Esto se complejiza porque esa historia de esa relación de producción pasa a ser una historia conflictiva, antagónica entre dos clases. Es decir, no hay un desarrollo sin conflicto. ¿Cómo se dice sin conflicto? Un desarrollo armónico, gracias, de esas relaciones de producción, sino que el desarrollo, ese desenvolvimiento histórico es conflictivo. Es conflictivo al interior de la clase burguesa, a través de la competencia capitalista, y es conflictivo entre las clases, burguesía versus proletariado, y va a ser conflictivo al interior de la clase proletaria. ¿Alguien se acuerda cómo termina el manifiesto comunista? ¿Con qué frase? Unidos. Si yo tengo que pedirle a alguien que se una, ¿por qué es? Porque evidentemente pienso que están desunidos. Por lo tanto, esa historia conflictiva que genera el capitalismo es una historia del conflicto intraclases, dentro de las propias clases y entre clases. Y ahí es donde la política va a jugar un rol central para Marx en el manifiesto comunista. ¿Hasta ahí vamos? ¿Quedó claro esto entonces?
no solo tenemos una historia materialista, un acercamiento materialista a la historia, que nos va a decir que las relaciones de producción determinan las relaciones sociales y las relaciones políticas, sino que vamos a tener también una historia que es conflictiva al interior de cada clase y entre las clases. ¿Cómo? Ahí vamos a los medios, todavía quedémonos en este plano, a ver qué pasa con los medios en esa lucha. Está bien la pregunta. ¿Sí? En el interior de las clases, o sea, tanto de la proletariado como de la burguesía, ¿hay conflictos? Exacto. Hay conflictos al interior de la clase burguesa por la competencia capitalista y hay conflictos también al interior de la clase proletaria, que al fin y al cabo se van a terminar, pero existen. Por eso hay que unirlos. Y esa para Marx va a ser una tarea política, que sí, va a tener un sustento material, porque Marx nunca va a dejar, va a dar mucho énfasis a ese sustento material del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero eso no quita que la política va a tener un rol central para pensar cómo cambiar esta historia, cómo cambiar ese modo de producción que oprime. Los números de página que están entre paréntesis son de la edición que ustedes tienen, que está en el blog del Manifiesto Comunista. La otra es la que uso yo y para no perderme puse las dos. Bien, la historia entonces es la historia de la lucha de clases. ¿Por qué, como decíamos recién, por qué Marx puede afirmar que toda lucha de clases es una lucha política? Si aparentemente debería ser una lucha por esos recursos económicos, como ustedes planteaban hace un rato, salario, mejores condiciones de trabajo, ahí es donde uno ve la lucha hoy. ¿A qué iba a llevar el desarrollo del capitalismo? Marx hace todo un raconto histórico bastante esquemático en el manifiesto, donde pasa revista a distintos modos de producción y qué tipo de relaciones generaban esos modos de producción. El régimen antiguo, el régimen feudal y el régimen burgués. El régimen antiguo tenía una característica especial en relación a la propiedad de la tierra, con trabajo esclavo. Entonces, el amo era el propietario del esclavo, que trabajaba para él. No llego con el cable. Entonces, el modo de producción antiguo, la esclavitud y la propiedad de la tierra. El modo de producción feudal, que algo ya deben haber visto, de qué se trataba el modo de producción feudal, lo hablamos en la primera clase que tuvimos también. ¿De quién era la tierra en el modo de producción feudal? Era del rey, que se la cedía a partir del cobro al señor feudal, ¿no? Pero así como se la cedía, se la sacaba. Está bueno. Y allí había siervos y campesinos. Me parece que cuando pego esos gritos la gente deja de dormirse, ¿no? Voy a empezar a cambiar de tono cuando voy hablando sobre Marx. En el caso del sistema del modo de producción feudal, lo que tenemos es campesinos y siervos de la gleba que trabajan la tierra, no son esclavos, pero casi, trabajan la tierra, parte de esa producción queda para ellos, aquello que asegure la supervivencia, y el resto se lo entregan a ese señor feudal que al mismo tiempo, con ese
excedente de producción va a financiar los ejércitos mercenarios que al mismo tiempo va a poner al servicio del rey para que el rey le siga dando la tierra y los campesinos y los siervos de la gleba la sigan explotando. Ahora, ¿qué sucede? Ahora bien, ahí fíjense que en el caso del modo de producción antiguo, no es que el amo o que aquello que el esclavo come depende de lo que él produce, sino que es obligación del amo sostener la vida de ese esclavo, porque si no también pierde plata, ¿no? Ahora, eso no depende de el propio trabajo, si se quiere, del esclavo, ¿no? Si había una sequía, era obligación del amo alimentar a ese esclavo de todas formas, por más que el esclavo esté sin trabajar, supónganse. Cosa que no sucedía, pero en un extremo lógico podría pensarse. En el caso de la producción feudal, había toda una serie de estamentos y de relaciones paternales entre el señor feudal y esos siervos y esos campesinos que hacían a vínculos que iban más allá de la supervivencia, vínculos religiosos, dice Marx, vínculos de tradición, que si bien no eran esclavos, porque el señor de la gleba, el señor feudal no era el dueño de esos campesinos, había vínculos estrechos entre oprimido y opresor, entre dominado y dominante, que repito, pasaban por estas tradiciones, vida religiosa, etc. Pero en el capitalismo, ¿qué sucede? Dice Marx. Se simplifica el dominio de una clase sobre otra. Es decir, que todas esas particularidades, después había distintos estamentos en la sociedad feudal, ¿no? Había unas jerarquías sociales complejas. Lo que dice Marx es que el desarrollo del capitalismo hace más transparentes y más claras esa relación de dominio. Para él ya no hay forma de ocultar esas relaciones de poder, esas relaciones de explotación que genera el desarrollo capitalista. Al punto tal que ese desarrollo histórico iba a quedar con solo dos clases enfrentadas. Rápidamente, ¿cuál es el proceso histórico? Aparece la gran manufactura industrial, ¿no? Entonces supónganse que había toda una serie de artesanos que fabricaban calzado, zapatos, botas, zapatillas, etcétera, en un determinado pueblo. Llega, pongamos el ejemplo de Sarmiento en la década del 70, miren lo que me acordé. Sarmiento, la industria láctea en Sarmiento en la década del 70. Yo no había nacido todavía, esto me lo contaron mis padres, o abuelos, no me acuerdo bien. La industria láctea de Sarmiento. De Sarmiento venían yogures, leche, ricota, quesos, todos productos lácteos que abastecían a Comodoro. Y eran generalmente cooperativas o pequeñas empresas que trabajaban en la zona de Sarmiento y vendían acá. Hablando en serio, acá Comodoro en la década del 70 llegaban algunas marcas de leche como Sancor, La Martona, pero el yogur que uno tomaba muchas veces era muy común tomar, el señor Asiente, no sé si se acordará. No, yo llegué en el 82. Ah, usted es más joven que yo, usted todavía. Sarmiento era la granja de Comodoro. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué sucede en la década del 70? Aparece una ley de controles bromatológicos y de controles a la producción de leche que beneficia a los grandes monopolios como la Serenísima, Mastellone Hermanos, lo cual cierra todas esas pequeñas fábricas de queso, empresas lecheras, etcétera, de Sarmiento. Si uno tuviera que leer todo ese proceso en sintonía con lo que estamos charlando acá, ¿por qué eso simplifica el dominio de una clase sobre la otra? Porque ¿qué sucede con esa gente que deja de ser artesano si viene una fábrica grande de leche, viene Nestlé y se instala en Sarmiento? ¿Qué va a suceder con esa gente que deja de tener su propio taller para hacer zapatos, para fabricar un queso y se queda sin nada? ¿Qué va a hacer de esa gente? ¿Va a ir a trabajar para quién? Para esa gran manufactura y esa gran empresa.
entonces las relaciones de clase se van simplificando, porque esos estamentos medios, altos o más bajos, esos estamentos intelectuales, fíjense que Marx habla de estamentos intelectuales en un momento, y eso a quién está haciendo referencia, a él y a Engels. Él y Engels son parte de esos estamentos intelectuales, sobre todo él. Engels, ustedes sabrán, era hijo de grandes industriales alemanes que tenían industrias en Sheffield, creo, o en Manchester, en Inglaterra, en las zonas industriales de Inglaterra. Él era el que mantenía, si se quiere, a Marx, pero Marx era muy pobre y murió en la pobreza absoluta. Cuando él está hablando de ese sector de intelectuales que se van proletarizando, él está haciendo referencia a su propia clase, digamos, a su propio grupo social. Es decir, hay una progresiva proletarización del mundo. Allí hay dos cuestiones interesantes. Una, fíjense la última que puse ahí, que ¿por qué se va proletarizando el mundo? Porque el capitalismo al mismo tiempo se va expandiendo de esos grandes centrales, de esos grandes centros industriales, se va expandiendo a otros mercados. ¿Sí? Se va expandiendo a otros mercados. Si yo, imagínense que soy ese productor o fabrico violines. Fabrico violines en Comodoro, de una fábrica de violines en Comodoro. Es un producto, fabrico violines en Comodoro. Es un producto que se puede vender muy bien, pero que debe tener, sospecho, estoy inventando, un techo bajito de cantidad de ventas, ¿no? ¿Cuánta gente? Digo, si vendo guitarra me parece que es más fácil que vender violines. No tengo idea, estoy inventando, pero denme la razón. ¿Qué sucede cuando ya el mercado de Comodoro está saturado de violines? ¿Qué va a pasar con mis violines? No se van a vender. Si no se venden, si no hay demanda, ¿qué pasa con el precio? Baja, ¿no? Hay más oferta que demanda. ¿Y qué tendría que hacer yo si no puedo vender violines en Comodoro? Ir a otro lado. ¿A dónde irías? A un lugar donde... A Caleta, ¿no? Crecen los mercados. Y ahí, si yo ya estoy proletarizando fabricantes de violines en Comodoro, ahora yo ya paso a proletarizar fabricantes de violines en Caleta, Olivia. Todos los artesanos, los luthiers que podían haber en Caleta, Olivia, vienen a trabajar a la fábrica, a la gran manufactura de violines de Sebastián. Es decir que crecen los mercados. La idea de globalización, de la cual se habló tanto durante la década del 90 y principios de la década del 2000, y la interdependencia universal de los mercados, ¿no? Se inunda Argentina, sube la soja en China. Y en Estados Unidos. Es decir, esa interdependencia que Marx está viendo, él cómo la entiende, como la universalización de esas relaciones de producción. Y si se universalizan esas relaciones de producción, se va a ir universalizando esa simplificación del dominio de una clase sobre la otra en todos los mercados, no solo en el mercado europeo. De hecho, Marx, hacia el final de su vida, empieza a estudiar el desarrollo del capitalismo de sociedades como Rusia, Turquía, los países menos desarrollados de Europa como Irlanda y Polonia, e incluso tiene un texto muy despectivo y muy berreta sobre Bolívar, sobre Simón Bolívar, Marx. Quizás está bueno hacer un comentario sobre la perspectiva de Mariátegui en ese sentido, ¿no? Gracias, bien. Mariátegui va... ¿Ustedes ya saben quién es Mariátegui? Sí, ya lo leyeron. ¿Qué dice Mariátegui entonces? ¿Por qué Renata lo trae a colación? Porque es marxista, muy bien. ¿Qué más? El problema del indio y la propiedad de la tierra, muy bien. Es decir, Mariátegui, ¿qué va a hacer? Una lectura
marxista de este tipo sobre América Latina, lectura que Marx no pudo hacer. Hay un montón de gente que lo excusa sobre ese texto muy malo sobre Bolívar, en que el loco tenía que morfar y le pagaban por hacer ese tipo de trabajo. Leyó un par de relatos de viajes de gente que había visto a Bolívar, ingleses, europeos que habían pasado por donde estaba Bolívar. La visión no era muy positiva y él lo que hizo fue repetir y escribir eso, pero porque tenía que comer. De todas formas, hay dentro del marxismo cierta herencia hegeliana que ustedes la van a encontrar alrededor de la idea de los pueblos sin historia. Hago un paréntesis. Fíjense que una de las cosas que dijimos cuando empezamos la conversación fue que la historia comienza para Marx en ese momento en que colaboramos para producir, ¿no? La historia comienza con ese primer momento histórico en el cual se encuentra el medio de producción, el garrote que me permite matar más fácil, por ejemplo, ¿no? La herramienta que me permite hacer más eficiente esa producción. Por lo tanto, los países en los cuales no había capitalismo o no había un capitalismo vinculado a un Estado-nación, etcétera, de la misma forma que esos procesos se habían dado en Europa, eran entendidos como pueblos sin historia. Pueblos sin historia que eran arrastrados hacia la historia por estos procesos de globalización e interdependencia universal. Cierro el paréntesis de pueblos sin historia. Y el segundo punto, si el primer punto de esa simplificación es que se va a hacer universal, dice Marx, el segundo punto hace referencia a los poseedores de la fuerza de trabajo en la gran manufactura industrial. Y eso está vinculado a la idea de alienación en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué es alienarse? Desprenderse de qué, de algo, ¿no? ¿De qué se parece que está alienando el trabajador? De su trabajo, de su fuerza de trabajo. ¿Y qué significa alienarse de la fuerza de trabajo para Marx? Ahí vamos, ¿no? Por un lado, el trabajador se transforma en un apéndice de la máquina, en una parte más de la máquina. Ahí el ejemplo clásico es Chaplin y tiempos modernos, ¿no? Que el tipo queda, no puede evitar que quedar con este movimiento después que está todo el día poniendo la misma tuerquita y cuando sale quiere ir al baño y no puede, porque no puede parar de hacer este movimiento. Esa es una idea de alienación, ¿no? Alienarse también es transformarse en otra cosa. Alien versus predador. ¿Alien qué es? ¿No? Es algo que es algo que viene de fuera, extraño, algo extrañado. Pero ¿por qué el trabajador, y esto es importante para entender por qué la historia es una historia de la lucha de clases? El problema está más vinculado a la idea de el ser humano en el trabajo. Yo no es que solamente dejo la fuerza de trabajo en el objeto que transformo. A mí me dan un pedazo de madera, ¿no? 4 tablas y hago un violín. ¿Cuál es la diferencia entre esas 4 tablas y el objeto violín después? Es el mismo material, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Se transformó en otra cosa. ¿Qué lo transformó en otra cosa? El trabajo. ¿De quién? Que puse yo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿yo puedo sacar el trabajo después? ¿Lo pueden devolver al trabajo? Una vez que yo puse ese trabajo en esas tablas, ¿después puedo sacar el trabajo que me lo devuelvan? No. Eso es importante. ¿Por qué? Porque para Marx, aquello que nos diferencia a los seres humanos de los animales, ¿qué va a ser? El trabajo. Si la historia comienza cuando nosotros tenemos relaciones de producción, es decir, que la historia comienza cuando empezamos a trabajar. Por lo tanto, nuestro carácter de seres humanos pasa por la actividad trabajo. Transformar la naturaleza a partir de algo que después no se puede volver a sacar de la naturaleza.
¿Sí? El capitalista está en una situación ontológicamente diferente. El capitalista se puede desprender del capital. El trabajador no se puede desprender de su fuerza de trabajo. Yo no puedo estar acá tomando un café con ustedes y al mismo tiempo estar en la boca del pozo de petróleo. El capitalista sí, el dueño de las herramientas puede estar acá tomando un café, mientras tanto la herramienta trabaja movida por esa fuerza de trabajo. Esa es una diferencia central, porque la alienación no implica nada más que yo alieno mi trabajo, me extraño de mi trabajo, sino que además ese trabajo es mi carácter humano. Por lo tanto, cada vez que no puedo disponer de ese violín, de ese petróleo, de ese raviol, no puedo disponer de mi carácter de humano. ¿Sí? La metáfora del raviol es porque son las 12 y es la hora de comer, y estaba pensando en una fábrica de pastas. Entonces, la alienación implica también dejar de ser humano, no solamente dejar el trabajo. Entonces, a partir de esa simplificación del dominio de clase se universaliza e implica que esa proletarización del mundo, que va a ser universal, implica la deshumanización del mundo, la deshumanización del proletariado como clase. Pierde carácter humano. ¿Paramos 5 minutitos, les parece? ¿Sí? Y seguimos. Antes de terminar, que el capitalismo simplificaba esas relaciones de clase, esa lucha de clases, hasta quedar dos clases puras, si se quiere, enfrentadas, proletariado y burguesía. Y que eso tenía dos elementos o dos caracterizaciones. Por un lado, que esa simplificación se iba a hacer cada vez más universal por la extensión de los mercados, y que además era deshumanizante, alienante para el trabajo. ¿Por qué se da esa situación alienante? Algo ya dijimos sobre cómo la alienación implica extrañarse del trabajo, y eso implicaba deshumanizarse. Con lo cual, el único vínculo que va a terminar existiendo, la única relación que va a terminar existiendo entre esos seres humanos, sean burgueses o sean proletarios, va a ser el frío interés y el cruel pago al contado. ¿No? Es decir, Marx está viendo que las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones afectivas, las relaciones culturales, todo ese abanico de vida en sociedad que uno podría pensar, que uno podría imaginar, va a terminar destruido por esa relación capitalista conflictiva, y va a ser reemplazado por el frío interés y el cruel pago al contado. Eso tiene efectos importantes sobre las relaciones humanas. Marx va a decir, la burguesía destruye las relaciones feudales y humanas. Es decir, la burguesía tiene un carácter revolucionario en relación al feudalismo. Y uno va a encontrar en varias partes del texto en el cual, si bien la percepción que tiene Marx sobre lo burgués es sumamente peyorativa, digamos, ¿no? Es una clase egoísta que compite entre sí, que no tiene otros valores que no sean el cruel pago al contado. Por otra parte, en muchas ocasiones, la burguesía tiene un rol revolucionario que cumplir, y que sin ese rol no es cumplido, no se va a llegar a esa simplificación de las contradicciones de clase. ¿Sí? Más adelante, si no me equivoco, hay alguna otra referencia a ese tema. Es decir, y esto es importante para pensar la idea de alienación, es que el burgués
también está alienado en relación a una naturaleza humana que en Marx parece ser distinta. Una naturaleza humana que no puede pasar en sus relaciones solamente por el cruel pago al contado y el frío interés, es decir, por relaciones medios y fines. Yo me relaciono con él siempre y cuando pueda extraerle una ganancia o pueda evitar que él obtenga una ganancia para obtenerla yo, etc. Sino que el ser humano, en tanto ser genérico, tiene otras características. Por lo tanto, los burgueses también están alienados. Esa clase que tiene que tender a desaparecer también está alienada por esas relaciones capitalistas. Y en esa simplificación de clases hay muchos sectores de la burguesía que, como decíamos antes, se van a ir proletarizando hasta que va a quedar toda la riqueza del capitalismo en muy pocas manos, y a su vez ese dominio y esa propiedad en muy pocas manos de los medios de producción va a estar garantizado, como decían antes, por el Estado de clase. El Estado que se piensa desde la Declaración de los Derechos del Hombre en 1700 y algo, a fines del siglo XVIII, que se piensa en términos de los contenidos de la Revolución Francesa, la fraternidad, la igualdad y la libertad, se transforman en fraternidad e igualdad y libertad burguesas para Marx. Hay un texto muy interesante que, si pueden leerlo, sería bueno, que se llama La cuestión judía. A veces lo dábamos en este curso, después fuimos cambiando. Donde él hace una crítica a esa Declaración de los Derechos del Hombre, mostrando cómo la libertad y la igualdad, los derechos que hoy pensamos como derechos humanos, son derechos burgueses. Y cómo el Estado termina garantizando esos derechos y por lo tanto termina garantizando el modo de producción capitalista. Recién un compañero, ¿cómo es tu nombre? Martín, preguntaba, ¿qué rol tienen los estudiantes en todo este esquema del marxismo? ¿No? Y la respuesta que daba Renata era, no conocemos textos de Marx que hablen sobre estudiantes o que hablen sobre la universidad. Sin embargo, sí puede haber una discusión en relación a cómo el Estado tiene como deber garantizar esa educación, pensando en la universidad pública, ¿no? ¿Qué obligación tiene el Estado en relación a esos estudiantes y en relación a la vida en sociedad? Tiene que garantizar que ustedes salgan formados para transformarse en proletarios, para transformarse en esa fuerza de trabajo del mercado. Ustedes van a escuchar que mucho se habla sobre la relación entre universidad y mercado, universidad y empresa. Bueno, la universidad pública, el Estado, ¿tiene que garantizar esa mano de obra a la empresa capitalista o tiene la obligación de formar ciudadanos críticos en relación a esas relaciones de dominio y opresión? Lo que está mostrando la pregunta que hacía Martín y la respuesta que le dio Renata es que efectivamente hay una discusión para dar sobre el rol del Estado y el rol de la universidad pública en estos términos. ¿Tenemos que transformarnos en una universidad profesionalizante o tenemos también otro deber, que es el de formar una ciudadanía crítica? Con lo cual muchas de las discusiones que ustedes van a ver cómo se van a empezar a profundizar en todos estos años sobre la eficiencia en la universidad, que entran 100 personas y se gradúan 5, ¿no? Sobre el financiamiento a la educación pública, se van a empezar a poner en cuestión este tipo de cosas y hay que estar muy atentos para dar esas discusiones en defensa de la universidad pública, que no sea solo un paso profesionalizante para salir de acá con un título y poder ir a trabajar a esas empresas capitalistas, sino que uno puede hacer eso, pero teniendo cierto espíritu crítico en relación a las propias prácticas, de autorreflexión sobre las propias prácticas, etc. Por lo tanto, aquí tenemos otro ingrediente por el cual la lucha de clases es una lucha política, que era la pregunta con la que empezamos a presentar el manifiesto, y que es la hegemonía del poder político que tiene la burguesía. Y eso va a ir teniendo ramificaciones a nivel educativo, a nivel cultural y a nivel de las relaciones sociales que Marx se encarga de repasar en el manifiesto. Por otro lado, también habíamos dicho
o habíamos mencionado esa idea de alienación. Y cómo el burgués también está alienado en relación a una caracterización de la naturaleza humana que está más presente en los primeros textos de Marx, de 1842, 1843, y después, si se quiere, se va perdiendo un poco esa argumentación en el marxismo. ¿Y qué pasa? Por la idea de genericidad, de algo que está despojado de toda particularidad. ¿Qué significa esa idea de genericidad? El ejemplo que puede ayudar a entender mejor esto es la idea de medicamentos genéricos. ¿Qué son los medicamentos genéricos que tienen genericidad? ¿Alguien sabe? No tienen etiqueta. O sea, dicen qué medicamentos son, pero no dice... Exacto. La droga base, pero no tiene la propaganda impuesta. Tiene la droga base, la esencia del medicamento para curar una enfermedad, pero lo que no tiene es una marca, la propaganda de la marca o la etiqueta que lo identifica como perteneciente a un laboratorio, a otro, etc. Bueno, la idea de genericidad está vinculada a eso, seres humanos que no tengan una marca, que no tengan una particularidad, un interés particular que implique aprovecharse de otro. Un ser genérico sería un ser que tiene los contenidos básicos, esenciales de lo que significa ser humano, y que es a lo que Marx aspira a llegar con la derrota del capitalismo. Por eso es que Marx va a decir que el proletariado está despojado de toda particularidad. ¿Se pusieron a pensar en qué puede significar eso? ¿Qué significaría, en una conversación entre nosotros, estar despojado de particularidad? ¿Qué les parece? Que seamos todos iguales, casi robóticos. En un extremo casi robótico, dice el compañero, porque que seamos todos iguales. Es decir, que ninguno tenga un interés particular que se pueda aprovechar de los demás. Eso se llama tener conciencia de clase. Que estaría vinculado a la conciencia de clase, exacto. Aunque después vamos a ver cómo las clases terminarían desapareciendo en la sociedad comunista. Entonces, esas condiciones de existencia del proletariado, que era la alienación y la deshumanización, implica que el proletariado queda despojado de toda particularidad. Es decir, al estar deshumanizado y al estar universalmente deshumanizado, el proletariado no tiene nada que perder. Y eso es importante, no tiene nada que perder, que implica que no tiene un interés particular de clase. Ya no tiene nada que perder. Y Marx va a decir, no tiene el riesgo de perder la familia porque ya no la tiene que trabajar 28 horas por día, llega alienado a la casa, no le alcanza para comer, los hijos no van a la escuela, la mujer también trabaja 28 horas por día, es decir, familia, nada. Los hijos no le puede dar bolilla porque está todo el día trabajando. Cultura no tiene tiempo ni para leer los titulares de los diarios. Es decir, el proletariado ya no tiene nada que perder. Por lo tanto, tiene un mundo por ganar, va a decir Marx. Como no tiene nada que perder, esa es la razón por la cual, como veíamos en la introducción que Engels escribe al manifiesto, como no tiene nada que perder, al momento de liberarse a sí mismo, está liberando a toda la humanidad. El proletariado, como no tiene marca, no tiene etiqueta, tiene solo la esencia de ese ser humano, como veíamos la esencia del medicamento, de la droga que cura, el proletariado, liberándose a sí mismo, libera a todo ese universal de seres deshumanizados que tampoco tienen nada para perder. ¿Me siguen con esto? ¿O más o menos? ¿Sí? Ahora va a ir quedando más claro. Las condiciones de existencia del proletariado implican que ese grupo social, esa clase, está despojada de toda particularidad. Como no tiene un interés particular que defender,
ya no va a tener que defender subas de salario ni condiciones laborales mejores, sino dándose a sí mismo va a liberar a toda la humanidad. ¿Y de qué se va a liberar ese proletariado? Va a hacer saltar todas las capas superpuestas que constituyen la sociedad burguesa. Hacer saltar las capas superpuestas de dominio cultural, dominio ideológico, destrucción de las relaciones sociales, de las relaciones familiares, etc. ¿Hasta ahí vamos? En relación a por qué el proletariado es un ser genérico. ¿Seguro? Pregunten, si no vamos de nuevo, no hay apuro. Tenemos toda la tarde. Al mismo tiempo, y acá les quería leer la cita porque como era larga no me entraba en la transparencia, en la cosa esta. Dice Marx en esa página 121, en la página 47, es pues evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la sociedad, ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no puede vivir bajo su dominación, lo que equivale a decir que la existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad. Es decir, ese momento de universalización de la deshumanización, de universalización de los mercados, implica que la burguesía también pierde su carácter de clase dominante. Y esos trabajadores, esa fuerza de trabajo que necesita para seguir generando plusvalía, empieza a morirse. Es decir, ya no es capaz ni siquiera de mantener a ese portador de la fuerza de trabajo. Ahora bien, si la historia de la lucha de clases implica una lucha política, lo que van a hacer Marx